A menudo pensamos que los mayores escándalos de poder, traición y obsesión son exclusivos de los titulares de hoy o de las series de Netflix, pero, sinceramente, nada de lo que vemos ahora se compara con la brutal realidad de la corte persa en el año 479 A. C. Imagina esto: un juramento sagrado usado como arma, una simple túnica tejida a mano que funciona como una confesión de infidelidad y un banquete de cumpleaños real convertido en una trampa mortal e ineludible. Bajo mi perspectiva, lo más aterrador de esta historia no es la guerra contra los griegos, sino cómo una obsesión personal del rey Jerjes desencadenó una cadena de decisiones tan cruel que terminó exterminando a su propia sangre desde el interior del palacio. Así que hoy vamos a diseccionar el fragmento más oscuro y silenciado de la historia aqueménida: crimen, castigo y el colapso moral de un imperio. Empezamos. En el año 479 a.C., arrastraron a una mujer a una sala del palacio real persa. Lo que le hicieron a su cuerpo fue tan brutal que el historiador antiguo que lo consignó, un hombre que había dedicado su vida a documentar guerras, ejecuciones en masa y sacrificios rituales en 3 continentes, hizo una pausa antes de escribirlo. No era una criminal, ni una prisionera de guerra, tampoco era una esclava. Era de la realeza, la esposa del propio hermano del rey, y miembro de uno de los linajes más protegidos del mundo. Además, la orden no la dio el rey, sino la reina. Pero el motivo por el que ocurrió, la cadena de decisiones rastreables que la puso en esa habitación, se inició años antes en un campo de batalla a 1000 millas, con un rey que acababa de sufrir la mayor humillación de su vida, y no aceptaba su nueva condición. Antes de que esto acabe, un juramento sagrado se usará como arma. Una túnica tejida a mano funcionará como una confesión que nadie podrá negar. Y un cumpleaños real se convertirá en una trampa ineludible. Y toda una rama de la familia real persa será erradicada de la existencia, no por un ejército extranjero, ni por una revolución, desde el interior, por gente de su misma sangre. Y el hombre que lo provocó todo será asesinado en su cama por aquellos en quienes confiaba para protegerlo mientras dormía. Así es como ocurrió. Historiadores carmesí cubre los fragmentos de la historia que las fuentes tradicionales ignoran. Y este relato es una de las razones. Si le interesa ver más contenido de este tipo, suscríbase ahora. Es gratuito y su apoyo determina directamente si se continúan produciendo historias como esta. Para entender lo acontecido en ese palacio, primero se debe comprender lo que sucedió en el exterior. En el 480 a.C., Jerjes I lanzó la mayor operación militar vista por el mundo antiguo. Estimaciones modernas conservadoras cifran sus fuerzas en más de 200.000 hombres. Para tener una idea, la mayoría de las polis griegas apenas podían reunir ejércitos de miles de hombres. Toda la ciudadanía militar espartana no superaba los 10.000. Jerjes no invadía Grecia, la estaba borrando del mapa. Heredó la campaña de su padre, Darío I, derrotado en Maratón en el 490 a.C. y fallecido antes de un segundo intento. Jerjes se tomó la empresa como algo personal. Pasó 4 años preparándose. Mandó excavar un canal en la península del monte Athos, para que su flota evitara la ruta que destrozó las naves de su padre. También hizo construir puentes de pontones para cruzar el Helesponto. Cuando una tormenta destruyó los primeros puentes, Jerjes mandó azotar y marcar el agua con hierros candentes. Este detalle a menudo se presenta como una locura. No lo era. Fue una representación teatral. Jerjes gobernaba un imperio de docenas de etnias y lenguas. Su poder dependía de la idea de que actuaba en un plano diferente al de los mortales. El castigo al mar fue un mensaje para sus tropas, y por un tiempo funcionó. Sus ejércitos cruzaron a Europa. En las Termópilas, una retaguardia griega de 300 espartanos resistió en un paso angosto por 3 días, antes de ser flanqueada y destruida. Jerjes prosiguió hacia el sur. Atenas fue evacuada e incendiada. Grecia parecía sucumbir. Entonces llegó Salamina. La flota griega condujo a la armada persa a un estrecho angosto. El pasaje era muy angosto para que los barcos persas maniobraran.
Las naves chocaban entre sí. Las señales no alcanzaban las formaciones lejanas. Los griegos destrozaron la flota. Jerjes presenciaba la batalla desde un trono dorado, ubicado en una colina sobre el estrecho. Lo había dispuesto allí deliberadamente, para que la flota supiera que su rey los veía, para que cada capitán, cada remero y cada soldado entendiera que su desempeño era observado por el hombre que podía encumbrarlos o aniquilarlos con una palabra. Ahora, ese mismo trono lo forzaba a contemplar cómo sus propios barcos chocaban entre sí, zozobraban y ardían. Al concluir la batalla, la flota griega controlaba el estrecho. La línea de suministros del ejército persa con Asia fue cortada. Sin su armada, era imposible mantener la campaña terrestre durante el invierno. Entonces, Jerjes tomó una decisión que marcaría todo lo que sucedió a continuación. Se fue. No se quedó a reagrupar sus fuerzas, ni trató de reconstruir la flota. Se retiró por completo de Grecia, abandonando a su general Mardonio con un ejército de unos 80.000 soldados. Ese ejército combatió un año más, y fue destruido en Platea en el 479 a.C. Jerjes no volvió jamás a Grecia. Nunca más lanzó una campaña hacia el oeste, y es este hecho la retirada, el silencio que la siguió, y los 14 años de reclusión donde en verdad empieza este relato. Jerjes no fue depuesto. El imperio persa continuaba siendo la mayor entidad política del planeta, abarcando desde Libia hasta el Valle del Indo, y conteniendo cerca de 1/3 de la población mundial. Sin embargo, los imperios no funcionan a base de territorio. Se rigen por la percepción. Jerjes cruzó el Helesponto con la promesa explícita de la conquista, y regresó sin ella a una corte donde la autoridad real dependía del favor de los dioses. Un sistema donde el monarca aqueménida se presentaba como el instrumento escogido de Ahura Mazda, la deidad de la verdad y el orden. Un fracaso militar no era solo un revés, sino un problema teológico, aunque nadie lo expresaba en voz alta, pues la cultura cortesana persa no admitía críticas directas al rey. Los cambios en la conducta eran visibles. Los sátrapas consolidaron el poder regional. Los pagos de tributos mermaron. La red de informantes reales notificó una mayor independencia de los administradores provinciales. Dentro de Palacio, el cambio fue diferente. Jerjes se apartó por completo de las campañas militares. En los 14 años que restaron de su reinado, no lanzó operaciones importantes. Se centró en la construcción. Amplió Persépolis. Ordenó relieves complejos y recalcó sus títulos y conexión divina. Además, se enfocó en la vida interna de la corte. Un monarca que pierde el escenario externo con frecuencia busca reafirmar su autoridad en el interno. Y el escenario interno de Jerjes era un palacio con familia, sirvientes y nobles, cuyas posiciones dependían enteramente de su favor. Alguien en particular llamó su atención. Jerjes tenía un hermano llamado Masistes. Masistes no era una figura periférica. Comandó tropas en la campaña griega y gobernó Bactria, la provincia estratégica que cubría partes del Afganistán moderno y Asia Central. Su linaje era real, su carrera militar, y su posición le confería una gran importancia política. Él estaba casado, y Jerjes deseaba a su esposa. Así lo registra textualmente el libro 9 de las historias de Heródoto. Jerjes pretendía a la esposa de Masistes. Ella lo rechazó. El soberano del imperio aqueménida, el hombre que controlaba el ejército más vasto, el tesoro más grande y la red administrativa más extensa del mundo. Y esta mujer, cuyo nombre Heródoto ni siquiera registra, se negó. Jerjes decidió no forzar la situación. No fue por escrúpulos morales. Heródoto no ofrece indicio alguno de que la ética influyera. La razón era estratégica. Masistes disponía de tropas y poseía autoridad regional. Contaba con la lealtad de una de las provincias con mayor capacidad militar del imperio. Tomar a su esposa por la fuerza constituiría un acto de agresión contra el propio Masistes, y eso crearía un problema que Jerjes no podía permitirse, no después de lo de Grecia, y con la corte ya observando. Así que el rey modificó su estrategia. No iría directamente a por lo que deseaba. Reorganizaría el tablero hasta que su objetivo estuviera a su alcance. El instrumento que utilizó fue el matrimonio. Organizó que su hijo mayor, el príncipe heredero Darío, se casara con la hija de Masistes, una mujer llamada Artainte. Las familias reales del antiguo cercano Oriente se casaban entre sí de forma rutinaria. La dinastía aqueménida, en particular,
Practicaba la endogamia para mantener linajes, riquezas y alianzas consolidadas dentro de la casa gobernante. Nadie habría cuestionado la unión. Parecía un mantenimiento dinástico estándar. Pero el propósito no era la consolidación. El propósito era la proximidad. Al casar a Artainté dentro de la casa del príncipe heredero, Jerjes acercó físicamente a toda la familia de Macistes a la corte real, más cerca del palacio, más cerca de él. El objetivo original, la madre, ahora era accesible a través de las obligaciones sociales que conllevaba tener una hija en la casa del rey. Visitas familiares, ceremonias cortesanas, traslados estacionales entre Susa y Persépolis. Jerjes había diseñado una razón para que ella estuviera cerca de él sin que nadie sospechara sus motivos, pero la proximidad tiene la costumbre de reordenar las intenciones. Los puentes transportan tráfico en ambas direcciones, y el acceso que Jerjes había creado produjo un resultado que no había planeado. La fijación de Jerjes se transformó. Se desplazó de la madre a la hija, Artainte, la mujer que acababa de casarse con su propio hijo. Heródoto no narra una seducción, registra los resultados. Jerjes y Artainte iniciaron una aventura. La esposa de su hijo, la hija de su hermano, su nuera. Cada una de esas relaciones conllevaba su propia categoría de violación, familiar, política, dinástica. Y a diferencia de su madre, Artainte no se negó. ¿Por qué? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Heródoto no le concede una voz interior. Pudo haber deseado al rey. Pudo haberle temido. Pudo haber visto una oportunidad. En una corte donde la seguridad de una mujer dependía enteramente del favor masculino, la proximidad al hombre más poderoso del mundo no era una decisión sentimental. Era un cálculo de supervivencia. O tal vez no tuvo ninguna opción real. El registro no nos lo dice. Lo que el registro nos dice es que la aventura continuó en secreto. Durante un periodo que Heródoto no especifica, la corte o no se dio cuenta o eligió no ver. En palacios donde una observación incorrecta podía costar la vida, la ceguera estratégica era una habilidad profesional. Pero el secreto requiere disciplina, y Jerjes no era disciplinado. Hizo una promesa de la que no pudo retractarse. Durante uno de sus encuentros, Jerjes hizo un juramento real a Artainte. Podía pedir lo que quisiera, y él se lo concedería. En el sistema aqueménida, los juramentos reales tenían autoridad religiosa. Invocaban a Ahura Mazda, la deidad suprema cuyo favor legitimaba el gobierno del rey. Romper tal juramento no era vergonzoso, era un acto de desorden cósmico. Socavaba el marco mismo que convertía al rey en rey. Jerjes hizo el juramento esperando una petición manejable. Joyas de oro, una propiedad. Artainte pidió la túnica que él llevaba puesta. Se trataba de una prenda específica e identificable, tejida a mano por la reina Amestris como regalo personal para el rey. La corte lo sabía. Cuando Jerjes la vestía, comunicaba un mensaje visible para todos. La reina hizo esto para mí. Estamos unidos. Si Artainte la vestía, cada capa de ese mensaje se invertía. La propia creación de la reina en el cuerpo de otra mujer. No había lugar para la interpretación. No había posibilidad de negación. La túnica era una confesión cosida en seda. Jerjes lo comprendió de inmediato. Intentó deshacerlo. Le ofreció a Artainte ciudades, verdaderas ciudades generadoras de ingresos que ella podría gobernar. Le ofreció oro ilimitado. Heródoto registra que le ofreció un ejército bajo su mando personal. Artainte lo rechazó todo. Quería la túnica, solo la túnica. Hay dos lecturas de este momento. La primera, Artainte fue imprudente. Quería el objeto más impresionante que pudo ver, y no calculó el costo. La segunda, entendía perfectamente lo que estaba haciendo. La túnica no era un trofeo, era un mecanismo. Mientras la aventura fuera secreta, ella era prescindible. En el momento en que se hiciera visible, se convertiría en un hecho que la corte tendría que aceptar. Heródoto no nos dice qué lectura es la correcta. Jerjes le entregó la túnica. Porque un rey podía anular una ley. Un rey podía revocar una sentencia. Pero en Persia, un rey no podía anular un juramento sagrado. La túnica cambió de manos, y la cuenta atrás comenzó. Amestris vio la túnica en Artainte. No gritó, no la confrontó, no acudió a Jerjes. Esperó. Amestris no era simplemente la esposa del rey, era hija de Ótanes.
uno de los 7 nobles conspiradores que habían derrocado al falso rey Esmerdis y colocado a Darío I en el trono. Su posición política era heredada, independiente de Jerjes. Tenía alianzas entre la vieja nobleza que precedían a su matrimonio. Poseía su propia red de informantes, su propia influencia en la corte, y su posición se basaba en un principio. La reina no podía ser humillada públicamente sin respuesta. No se trataba de vanidad. En la corte persa, donde decenas de mujeres competían por la atención del rey, el poder de una reina se mantenía mediante el entendimiento visible de que desafiarla acarreaba consecuencias. En el instante en que ese entendimiento se derrumbara, toda mujer ambiciosa, toda familia rival, toda facción en busca de un nuevo patrón, comenzaría a reposicionarse. Amestris no vio la túnica y se sintió traicionada. Vio la túnica e identificó una amenaza. Y entonces tomó una decisión que revela más sobre el poder en la corte que casi cualquier otra cosa en Heródoto. No apuntó a Artainte, apuntó a la madre de Artainte, la esposa de Masistes. Heródoto dice que Amestris creía que la madre había orquestado la aventura, que había empujado a Artainte hacia el rey para elevar su rama de la familia. El registro histórico no revela si Amestris lo creía genuinamente o si le resultaba conveniente hacerlo, ni si era sospecha o justificación. Lo que sí informa es que no procedió de inmediato, no actuó de forma impulsiva. Consultó el calendario y aguardó una fecha muy particular. Una vez al año, en el cumpleaños del rey, la costumbre persa exigía que el monarca concediera cualquier petición hecha durante el banquete real. Esto no era opcional. Estaba arraigado en la estructura ritual de la monarquía. Rechazar una petición de cumpleaños, sobre todo una hecha por la reina ante la corte reunida, supondría una violación tan visible de la tradición que socavaría la propia legitimidad del rey. Amestris había aguardado este día. Durante el festín, ante nobles, sacerdotes, comandantes militares y gobernadores provinciales, formuló su petición. Solicitó que la esposa de Masistes le fuera entregada. Todos en aquella sala comprendieron lo que eso significaba. Jerjes entendió las implicaciones. Intentó impedirlo. Suplicó a Amestris en privado, apartándola durante el banquete para desviar su petición y proponerle alternativas. Le propuso otros regalos, otras satisfacciones, otras formas de reconocimiento. Amestris se mantuvo firme. Había elegido su petición, el momento oportuno y su público. No estaba negociando. Jerjes entonces abandonó el festín y fue directamente a ver a Masistes. Sin explicar la aventura amorosa, sin revelar el plan de la reina, sin desvelar nada del peligro real que existía, instó a su hermano a que se divorciara de su esposa, a que la dejara marchar voluntariamente. Jerjes se ofreció a concertar un nuevo matrimonio, uno mejor. Le ofreció a su propia hija como esposa sustituta para Masistes. Reflexionemos sobre lo que esto implica. El rey del imperio persa ofrecía a su propia hija a su hermano como reemplazo, intentando quitar el objetivo de en medio antes de que el arma impactara. Y no podía explicar por qué. Masistes se negó. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Nadie le había hablado de la aventura, de la túnica, ni del plan de la reina. Él amaba a su esposa. No veía motivo para abandonarla por la vaga e inexplicable insistencia de un hermano que no daba una respuesta clara. Y Jerjes, atrapado por una costumbre de cumpleaños que no podía violar, una esposa que lo había superado en astucia y un hermano que no cooperaba en un rescate que ignoraba, finalmente dio su consentimiento. Entregó a la mujer. El hombre que gobernaba el imperio más grande de la historia humana fue forzado a autorizar algo que activamente deseaba evitar. El juramento a Artainte le había arrebatado el control sobre el secreto. La costumbre del cumpleaños le arrebató el control sobre las consecuencias. Las herramientas de su propia autoridad fueron usadas en su contra por una mujer que las comprendía mejor que él. La esposa de Masistes quedó bajo la custodia de Amestris. Lo que siguió fue una destrucción física sistemática. Heródoto registra que la mujer fue mutilada, y es específico. Le seccionaron partes del cuerpo, atacando rasgos que conferían identidad social, que comunicaban estatus y que permitían la vida pública. No la mataron, la dejaron con vida, consciente, y la devolvieron, transportada por los pasillos del palacio, ante los mismos guardias, sirvientes y oficiales que la habían visto entrar intacta. Esto no se llevó a cabo en secreto. No fue una desaparición silenciosa que pudiera negarse más tarde.
La mujer fue devuelta al mundo visible, de forma permanente, innegable e imposible de ignorar. Porque el propósito no era únicamente destruir a una mujer. El propósito era instalar un mensaje en la mente de cada persona que la viera, de cada mujer noble que considerara sus propias ambiciones, de cada familia rival que sopesara sus opciones, de cada facción que buscara una fisura en la autoridad de la reina. El mensaje no necesitaba ser verbalizado. Estaba escrito en un cuerpo humano. Esto es lo que sucede. La esposa de Macistes no había mantenido la aventura. Había rechazado a Jerjes cuando él se le acercó. Según todos los indicios del registro histórico, no había hecho nada para provocar lo que le hicieron. El objetivo no fue elegido por su culpa, sino por su máxima visibilidad. Macistes era un gobernador. Su esposa era conocida. Su estado sería visto, comentado y recordado en cada pasillo de la corte. Y ese era el objetivo. Cuando Macistes vio lo que le habían hecho a su esposa, su reacción fue inmediata. No suplicó al rey. No buscó mediación. Reunió a sus hijos, reunió a su séquito y se dirigió al este, hacia Bactria. Su plan era sublevar la provincia en una revuelta abierta contra Jerjes, usando su posición, su experiencia militar y la legitimidad de su agravio para reunir una fuerza capaz de desafiar al trono. Por primera vez, el escándalo privado trascendía a la seguridad imperial. Un gobernador de sangre real, con credenciales militares, lealtad regional y un motivo legítimo de furia marchaba hacia su ejército. De alcanzar Bactria, la situación se volvería una guerra civil. Jerjes no envió emisarios, no inició negociaciones, no ofreció compensación. Envió soldados. Unidades de caballería rápida fueron despachadas con una única instrucción. Macistes y sus hijos fueron interceptados en el camino antes de llegar a Bactria. Fueron asesinados. Todos ellos. Una rama entera de la familia real aqueménida. Un hermano, sus hijos, sus séquitos, borrados de la existencia. No en batalla, no por una invasión extranjera, no por enfermedad, sino por una serie de decisiones que comenzaron cuando un hombre escuchó un no y decidió que no podía aceptarlo. Tras las matanzas, el imperio persa continuó funcionando. Se recaudaban impuestos y se mantenían ejércitos. La construcción en Persépolis avanzaba. La maquinaria administrativa de Darío I era tan robusta que absorbió la hemorragia interna sin colapsar visiblemente. Pero la corte había presenciado algo que no podía olvidarse. El rey, manipulado por sus propias costumbres, incapaz de proteger a un miembro de su familia de un castigo que no aprobó, y ordenando la ejecución de su propio hermano, no por una disputa política o traición, sino por un escándalo personal que él mismo había iniciado. Para la nobleza persa, que apostaba su futuro a la estabilidad del trono, esto era información valiosa. Les indicaba que la proximidad al rey ya no era garantía de seguridad, que la lealtad podía ser anulada por un impulso, que los rituales destinados a estabilizar la monarquía podían ser convertidos en armas por cualquiera lo bastante astuto para comprenderlos. Cuando ese tipo de información entra en una corte, no se marcha. Permanece en el trasfondo de cada conversación. Moldea cada cálculo. Esto modifica la respuesta al interrogante que todos quienes rodean el poder se formulan constantemente. ¿Estoy a salvo? Durante 14 años, esa duda resonó en los palacios de Susa y Persépolis. En el 465 a.C., la respuesta se manifestó. Jerjes fue asesinado en su propia alcoba. Su verdugo fue Artabano, el comandante de la Guardia Real, el hombre cuyo único deber institucional era proteger la vida del monarca mientras éste dormía. Contó con la ayuda de Aspamitres, un eunuco de la corte que controlaba el acceso a los aposentos privados del rey. Reflexionen sobre la geometría de este hecho. Las dos personas con el acceso más cercano al soberano, el hombre que vigilaba su puerta y el que poseía la llave, fueron quienes orquestaron su final. No se trataba de forasteros, ni de rebeldes de una provincia distante. Pertenecían al círculo más íntimo. Los hombres que lo vestían, caminaban a su lado y permanecían en silencio mientras dormía. Llevaban años observándolo. Fueron testigos del fracaso de la campaña griega y del desarrollo del asunto de Temístocles. Observaron los rituales de la corte ser usados como armas, y el linaje real debilitarse por las propias decisiones del rey. Y en cierto punto, sin que sepamos cuándo, dejaron de ver un monarca digno de ser protegido. El magnicidio no fue un suceso sorpresivo.
fue el peso final sobre una estructura que se había estado resquebrajando desde Salamina. Tras la muerte de Jerjes, su hijo Artajerjes I ocupó el trono, pero solo después de que Artabano intentara usurpar el poder y muriera en la lucha. La dinastía aqueménida perduró por otros 130 años, pero el patrón que se consolidó durante el reinado de Jerjes: destrucción interna, rituales instrumentalizados, lealtad pagada con violencia se repitió a lo largo de generaciones. Artainte desaparece de los registros tras el incidente del manto. Su destino no quedó consignado. La esposa de Macistes, la mujer que se negó a un rey y fue destruida por las decisiones de otro, también desaparece. Heródoto no aclara si a sus heridas sobrevivió años o días. Las personas que iniciaron los sucesos siguieron ostentando el poder. Quienes quedaron atrapados en la maquinaria no lo hicieron. Así lo relata la historia. Libro 9 de las historias de Heródoto. Con 2500 años de antigüedad. Casi todos los manuales lo omiten. Ahora saben el motivo. Si este es el tipo de historia que no debe quedar en el olvido, suscríbanse y activen las notificaciones. El siguiente video trata una historia más antigua, de una dinastía que hace que la corte aqueménida parezca moderada. Los veré en esa ocasión. Al final, la historia de Jerjes nos enseña algo fascinante. Los imperios rara vez caen únicamente por las espadas enemigas. A menudo colapsan desde adentro, devorados por los caprichos de quienes tienen demasiado poder. Si esta inmersión en los rincones más oscuros y reales del pasado te ha hecho ver la historia con otros ojos, apóyame dejando un me gusta y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para que sigamos desenterrando juntos estos secretos que los libros de texto prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo vídeo.